el Papa creo que también está en un dilema ideológico muy importante con lo que sucede en Venezuela, como pasa con muchos gobiernos de la región, como es el caso de México o el caso de Uruguay. ¿Cuál sería el dilema? Bueno, que capaz tenga alguna afinidad con el pensamiento de la izquierda y hoy le está fallando. Porque hoy, ojo, hoy Venezuela no solamente le fracasa el Foro de Sao Paulo, le fracasa a la izquierda internacional. Y hoy el caso de Venezuela, mientras fue un modelo del siglo XXI que quisieron exportar, hoy se derrumba y se hace a pedazos y los venezolanos mueren y otros huyen porque en Venezuela no hay ni las condiciones mínimas para una vida digna, que es lo que hoy precisamente la Conferencia Episcopal se ha pronunciado en Venezuela. El Papa no es ni de izquierda ni de derecha, discúlpeme que le diga, doctor. El Papa no tiene posturas ni de izquierda ni de derecha. El Papa es un líder espiritual, es un líder religioso, el líder religioso elegido como el líder más representativo del mundo, gracias a la encuesta de Gallup. La realidad, ¿cuál es? El Papa no puede decir hay comunismo, no hay comunismo, porque no le corresponde hacerlo. Ese es un problema que tiene el pueblo venezolano, que tiene que resolver los problemas ad intro y no buscar intervenciones extranjeras, que ese es el conflicto que hay. Porque en estos momentos han desembarcado tropas norteamericanas en Colombia y en varios países vecinos a la espera de ver si hay o no una invasión a los fines de tomar militarmente el poder y sacarlo Maduro como se pretende hacer. Yo no estoy defendiendo la posición de Maduro. Y tampoco me estoy inmiscuyendo en los problemas de ustedes, que son problemas, así como nosotros tenemos nuestros problemas los argentinos, los venezolanos tienen los suyos. El tema es que tienen que resolverlo interiormente. Pero Ignacio, perdóname, hay 3 millones de venezolanos que se tuvieron que ir, es decir, entre casi 4 millones, digo, ya no, algo más está pasando que una disputa política o de gobierno o de sectores políticos. Me parece que esto es de otro orden. Cualitativamente está 3 talles más el problema. El problema está en que le están pidiendo al Papa que tome una posición que no lo va a hacer, porque no le corresponde hacerlo. Es indefectible. Él no puede tomar partido. Pero el Papa no ha dado, el Papa el año pasado, gestos desde su gestualidad, dejando correr frases de voceros de él y demás. Uno sabe, jugando con las caras, no hace falta la... O por lo menos permitir la ayuda humanitaria, aunque más no sea eso. Él le propuso, hoy Maduro dijo no a la ayuda humanitaria. El año pasado le propuso el corredor alimentario, el corredor para sostener la cuestión, y Maduro lo rechazó. Pero además no olvidemos Maduro que lo rechazó. Cáritas, no es que el Papa no lo Cáritas, hizo. Que es una iglesia. Él le ofrece el corredor humanitario. Y Maduro dijo que no. Y aún así no lo condena. Pero no lo puede condenar. Pero eso es lo que justamente juzgamos los venezolanos. Cáritas, que es una institución de la iglesia que poco ayuda a los venezolanos porque les fueron confiscados en las aduanas de Venezuela. ¿Y por qué no condena el Papa esto? Si además es la viva voz de la iglesia y de los que sufren. Por el amor de Dios. Y yo sí creo, y no le pido al Papa que tome postura, pero tampoco creo que es un problema solo de los venezolanos. Hoy en Venezuela, fuerzas internacionales también desde mucho tiempo dominan en Venezuela los intereses que deberían ser de los venezolanos. Y hoy los venezolanos le hemos pedido ayuda al mundo y le hemos pedido fuerza al mundo y a los venezolanos. Y la fuerza no solamente es la violencia, la fuerza es que la comunidad internacional actúe como es debido porque hay venezolanos que sufren. La fuerza es que las instituciones de Venezuela, y en especial los militares, se pongan de acuerdo a la Constitución y a lo que los venezolanos ameritan, y le estamos pidiendo a nuestra gente que pacíficamente también respalde este cambio, porque es urgente, porque se tratan de vidas humanas. Claro. El Papa Francisco tiene muchos asuntos que tratar y yo creo que es importante que los trate. Yo, particularmente, muchísimos años trabajé junto a la Iglesia Católica y soy un católico que apuesta y que acompaña a los venezolanos que hoy sufren, y cualquiera, y lo invito a usted que capaz es parte de la iglesia y conoce, que vaya a la iglesia de Regina y conozca a los venezolanos que se reúnen ahí todos los domingos y le pregunten por qué se fueron de su país y por qué hoy están lejos. Y que vaya cualquier sacerdote, cualquier religioso, cualquier persona que quiera saber lo que vive un venezolano y haga como hablábamos en la introducción, le pregunte a un taxista, a alguien que los atiende en un bar, qué es lo que sucede y por qué se han ido. Y yo creo que aquí está en juego, y en Venezuela está en juego, la dignidad humana y la vida de muchísimas personas, en especial de inocentes. Y yo creo que ese es el papel de los que somos creyentes, pero además de cualquier ser humano defenderlo, porque se trata de la humanidad. El problema está en cómo es qué intervención están deseando internacional. El problema es que puede haber un gran baño de sangre. Hoy lo dijo Juan Guaidó. Lo que queremos es que haya un
paso para sustentar la crisis humanitaria, para atender 4 o 5 Juan hospitales. Guaidó, ¿por qué no se pone a la altura de Maduro y le dicen los dos, venga, Santo Padre? Porque no es un conflicto. Hoy Venezuela no está dividida. El problema es que Juan Guaidó responde a otros intereses. Juan Guaidó responde a la Constitución, artículos 233 y 333 de la Constitución a los Nacional. intereses norteamericanos. La realidad también es esa.